Hola a todo el mundo, vamos a iniciar un pequeño video tutorial, video clase, no sé cómo le queráis llamar, acerca de el texto entendido como texto de arte breve. Es algo que se os va a pedir en el mundo real continuamente, ¿no? Cuando contactas con una galería o contactas con alguien, algún coleccionista o con algún medio, siempre os van a pedir un breve texto sobre vuestra obra, con lo cual creo que es importante que empecemos un poquito a acotar qué es un breve texto de obra. He comprobado, leyendo algunos de vuestros correos, que hay una cierta disparidad. Hay gente que, bueno, más o menos lo tiene claro y es muy efectiva a la hora de colocar esas ideas sobre el papel, y hay gente, bueno, pues que le cuesta más o que viene con vicios arrastrados del pasado que hacen que tenga un entendimiento sobre lo que es el breve texto en arte sobre obra completamente equivocado. Para eso vamos a intentar daros unas claves que, por generales, que estas van a ser, pues evidentemente van a perder eficacia, dado que cuando se generaliza demasiado, pues siempre uno pierde matices, pero creo que como marco general para abordar el problema de la confección de un breve texto sobre vuestra obra, creo que es importante. Os decía, y si no os lo digo ahora, voy a dar un poco más de tiempo con el texto porque creo que es una parte muy importante, no solo porque os ayuda a describir vuestra obra, sino porque también en la confección del propio texto os ayuda a tener real conciencia y a tener una visión de conjunto mucho más amplia. Muchas veces escribiendo estos pequeños textos uno decide cambiar aspectos de lo que está haciendo, ¿no? Se da cuenta que hay cosas que funcionan de una manera mejor o que funcionan de otra. Entonces, en lo que tiene de autorreflexión también considero muy importante acercarse al texto. Nos vamos a acercar de una manera, si queréis, un poco peculiar. En vez de dar una especie de solución mágica de cómo realizar un texto, voy a partir en la primera parte de lo por describir básicamente qué no es un texto. Porque creo que básicamente si acotamos qué no debemos hacer en el texto, va a ser mucho más fácil que las cosas surjan de manera casi espontánea por vuestra parte. ¿Y qué no es un texto? Lo primero, un texto no es una recopilación de referencias. He visto a lo largo de los años que llevo ya dando clases en la facultad que esto es un error muy común, ¿no? Esto de adjuntar a vuestro trabajo como una especie de retahíla de referentes, como es casi como un acto encomiástico, laudatorio a una especie de paternidad no asumida, ¿no? Creo que en el mundo real, y os invito a que reviséis los textos de catálogos o de publicaciones que busquéis en internet, en el mundo real esta situación no se da. Un texto puede hacer referencias a otros autores, a otros estilos, a mil cosas, pero un texto no es solo eso. Otra cosa que tampoco es un texto, desde mi punto de vista, es una recopilación de ideas sueltas o de conceptos sueltos, ¿no? Esto también se ve a veces, ¿no? Cuando el alumno, lejos de contextualizar su trabajo dentro del entorno de acción del arte y dentro del entorno de comprensión del lector, se limita a declinar una a una serie de ideas y una serie de conceptos que para él tienen mucho significado, pero tenéis que daros cuenta de que el espectador, en este caso no espectador, en este caso el lector, no conoce todo ese ámbito de cuestiones y no sabe cómo interaccionan, con lo cual es interesante que el texto contextualice vuestra obra y la ubique en un lugar específico. Por último, hay dos apartados que creo que no deberían ser un texto, que casi voy a resumir en uno, que es un texto no debe ser un cuento, y en esto me refiero a que un texto no debe ser un relato literario cargado de subjetividad, donde todo esté llevado a una categoría que podríamos definir de lo subjetivo, de lo poético. El texto puede ser poético, puede estar escrito de una manera bella, puede estar escrito y relatado desde un punto de vista donde la escritura se cuida. Lo que no puede es ser solo eso. No puede ser, muchas veces te enfrentas a estos textos donde uno empieza a leer y todos son metáforas, todos son analogías, todos son comparaciones, todos son símiles. El espectador está completamente desprovisto de las más mínimas herramientas para entender vuestro trabajo, porque estáis hablando en términos casi metafóricos, ¿no? Creo que un texto debe ser comprensible y debe ser
una prolongación hasta cierto punto de vuestro trabajo. Muchas veces cuando hablo de documentación, que es un tema que vamos a hablar más adelante, cómo documentar una obra de arte o un conjunto de ellas, a los alumnos siempre les digo la misma cosa: tened cuidado con las fotografías que hagáis de vuestra obra, porque ellas van a hablar de vuestra obra cuando vosotros no estéis delante para contarnos nada de vuestra obra. Y con el texto pasa un poco lo mismo. Cuidado con qué vamos a escribir sobre nuestra obra, porque eso va a hablar por nosotros cuando nosotros no estemos delante. Por último, que no os quiero liar mucho, que seguro que tendréis muchas otras asignaturas que atender. Os he creado un esquema con tres cuerpos, como podéis observar, de distintos tamaños. El primer cuerpo es intro, el segundo cuerpo es, valga la redundancia, cuerpo, y el tercer cuerpo es salida. Esos bloques más o menos describen la cantidad de espacio o de palabras que debemos dedicar a cada parte. Y vamos a analizarlos un poco de una manera pues, que se pueda entender fácilmente a qué me estoy refiriendo. Bien, primero, esta parte que denominamos intro ha de ser una introducción. ¿Cómo podemos realizar esa introducción? Bueno, tenemos muchos recursos. Hay gente que utiliza una cita de un autor con una cierta relación con la obra, hay gente que se refiere a un acontecimiento que puede transversalmente entrar a acompañar a la obra. Pensad en el momento actual, pues bueno, sería una buena manera de empezar, introducir este tipo de intervenciones e instalaciones haciendo algún tipo de referencia a la situación que está provocando que ese trabajo salga hacia afuera. Hay gente que se refiere a un hecho histórico, hay gente que se refiere a 50.000 cosas. La introducción es, como su palabra dice, introducción, es antesala. Es ese lugar por el que pasamos para llegar al lugar final, que es el texto, que sería lo que es el cuerpo del texto. En este sentido, y aquí es donde doy más importancia, esta es la parte, vamos a decirlo de una manera, mollar del cuerpo. En el cuerpo os pongo ahí cuatro elementos: ámbito, descripción, desarrollo y contextualización. Quizás el más importante es descripción, los más importantes, perdonad, son descripción y contextualización, porque nos proporcionan toda la información de la obra. En qué contexto ha sido hecha esta obra y qué es esta obra. Ámbito podría ser hasta cierto punto complementario de lo que llamamos contextualización. Y en ambos, ojo aquí, en ambos podemos introducir, aquí sí, unos ciertos referentes. ¿Pero cómo? No se trata de establecer una retahíla, una lista infinita de personas en las cuales yo me he basado, en las cuales su trabajo ha sido significante para mí o significativo. No, se trata de referenciar a partir de vuestro trabajo algún autor o algún movimiento. Os pongo un ejemplo para acabar sin liaros mucho, ¿no? Si estáis realizando, por ejemplo, land art, pues es inexcusable que os refiráis al land art como movimiento artístico. Y también podéis hacer alguna referencia a alguno de esos artistas, ¿no? Pues que os haya influido de alguna manera, o que vuestro trabajo, partiendo del trabajo de ellos, intenta ir más allá y describís en qué va más allá. Podéis compararlo, podéis matizar el trabajo, podéis dar salida a parte de vuestro trabajo a partir de la reflexión sobre el trabajo de los demás, pero no esta cosa de repetir una serie de autores que os han puesto en clase y como si no pasara nada. Creo que no es la manera indicada. Estas tres zonas de descripción, ámbito y contextualización son el desarrollo de ese cuerpo donde vais a explicar qué estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo. Por último, la parte final, la de salida, podéis plantearla de dos maneras, pero todas estas maneras en la que podéis acercaros a este término de salida tienen algo en común, que tienen un cierto aspecto conclusivo. Concluís, bueno, finalmente, bueno, pues esto, aquello, lo que sea. Es una parte que aparte tiene que dejar un cierto buen sabor de boca, con lo cual en estas partes finales conclusivas se es un poquito más literario, en el sentido de narrar con una calidez mayor, quizás no con una descripción como la que podemos observar en el cuerpo del texto, donde ya hay poco donde nos podamos escapar, pero sí dejando las cosas al mismo tiempo que claras,
escritas de una manera que, bueno, que le dé una cierta rotundidad y que podamos cerrar ese texto teniendo al menos una idea general de lo que se nos está hablando. Bueno, no quiero meter mucho más material para tampoco liar todo esto y que se convierta en algo imposible de ver. Estoy seguro que ver y oír estos vídeos que os mando, pues no es especialmente ameno, dado que, bueno, hay una imagen estática y una voz de fondo que habla. Me imagino que para dormir deben ser fantásticos. Entonces, bueno, tampoco quiero liaros mucho y como sabéis, vuestras dudas son bienvenidas. Hacedmelas llegar. Vale, venga, un abrazo.